¿Qué tal, hermanos? Que el Señor los bendiga. Es de nuevo una bendición para nosotros el poder llegar hasta sus hogares para llevar la palabra del Señor. Sé que estamos siendo edificados, sé que tenemos hambre y sed de escuchar las palabras del Señor, así que preparemos hoy nuestro corazón para poder hacerlo. En esta oportunidad me acompaña nuestra hermana Melissa Díaz. Ella es asistente pastoral, como ustedes ya lo saben, ya ha estado en otras oportunidades. Amén. Y qué bueno tenerla de nuevo con nosotros, Melissa. Amén. Me gozo mucho el poder estar nuevamente acá compartiendo la palabra y siendo edificados como iglesia familia. Amén. Me llena de gozo el saber, ¿verdad, mis hermanos, que a través de este medio cada día estamos conectados con la revelación que el Padre nos está dando. Así es que el Señor nos está dando revelación, pero es importante también que usted que nos está escuchando busque la revelación del Señor. De lo contrario, podemos quedarnos como iglesia siendo edificados con la revelación que el Señor le está dando al pastor o le da a un asistente pastoral o, por ejemplo, ¿verdad?, a los padres de familia. Sí. Pero necesitamos nosotros tener nuestra propia experiencia con el Señor, buscando la revelación del Señor. Y es tan importante, ¿verdad?, porque sabemos que a través de los recursos que ahora el Señor nos está dando, se nos facilita. Pues todos tenemos el recurso para ver la revelación que el Padre nos está trayendo, y a través de eso también estamos conociendo cuánta madurez, cuánta solidez tenemos en el propósito. Amén. Porque ahora ya es algo personal a lo cual el Padre nos ha llevado, ¿verdad? Ya no es esperar a que venga el pastor, esperar a que venga su esposa a visitarme, no. Amén. Ahora es algo personal. Y veo este tiempo glorioso del Señor porque nos ha permitido conocer realmente nuestra identidad. Amén. Conocer que somos hijos del Creador, ¿verdad? Y darnos cuenta es tan importante porque ahí nos permite evaluar cómo estamos como iglesia en este tiempo. En Misión Cristiana El Calvario, el Señor nos ha educado, podemos decir así. Estamos en la escuela de Dios y nos ha educado de manera que nosotros nos convirtamos en discipuladores, en que nosotros seamos adiestradores para provecho personal, pero también para nutrir, para edificar a nuestros hermanos, a nuestra familia. Y qué bendición. Sé que lo tradicional o lo común ha sido limitarme nada más como discípulo a congregarme y que todo lo que tiene que ver con revelación, enseñanza, es el pastor, ¿verdad?, el responsable de eso, y la iglesia no tiene crecimiento, la iglesia no tiene una experiencia con el Señor personal, porque se limita únicamente a ser oidora, pero no es ejecutora de lo que el Señor está mandando. Gloria al Señor por Misión Cristiana El Calvario, porque el Señor nos está mostrando cuál es el diseño que Él ha establecido para todos nosotros y nos está llevando a estar activos dentro de su obra, a ser las personas no que se quedan viendo cómo los demás hacen, sino ser las personas que hacemos lo que el Señor ha mandado para que pueda ser establecido el reino de Dios, como dice la palabra, en todo el mundo. Solo de esta manera nosotros lo podemos alcanzar. Así es, porque si nos damos cuenta, nosotros el Señor nos ha puesto como protagonistas, ¿verdad? Amén. En donde somos nosotros los que debemos ahora ver nuestro desarrollo, buscar nuestro desarrollo, nuestra madurez. Así y es. eso tiene que ver definitivamente el estarnos nutriendo continuamente, ¿verdad? Amén. Como usted decía también, algo que es bien importante es poder ver nuestra familia, cómo está mi familia, Amén, cómo están mis hermanos también en Cristo y con los que yo vivo en casa, porque ahora yo soy el discipulador, el adiestrador ahí en mi casa, para poder edificar a mi familia, para poder nutrir, para poder derribar lo que no está bien, ¿verdad? Y qué gozosos nos sentimos al ver a una iglesia de Misión Cristiana El Calvario que ha sido entendida para este tiempo, ¿verdad?, en el nivel que el Señor nos está llevando. Un Amén. Tiempo que el Señor ha marcado, que ha determinado y que pues lo escuchábamos anteriormente, pero que hoy ha sido vida en nosotros. Ha sido Así tan es. notorio este tiempo en donde el Señor nos mostró con anticipación, nos preparó de lo que iba a venir. Nos para sacó, este tiempo. así es, para este tiempo, porque nos sacó de las 4 paredes, donde nosotros decíamos vamos al templo, pero nos constituimos nosotros como el templo del Señor, ¿verdad? Amén. Para poder edificar a su iglesia. Ahora son nuestras familias,
Así es. Ahora el Señor nos ha dado la responsabilidad a nosotros, a cada quien en sus manos. Y hemos dejado de ver al pastor como responsable de nuestras vidas. Amén. Hemos dejado de ver al apóstol Abraham como responsable únicamente de nuestras vidas. Y hemos empezado a tomar responsabilidad sobre nosotros. Así es. Me ha encantado cómo el Señor, a través de este tiempo que estamos viviendo o del proceso en el que ha metido a la iglesia como al mundo entero, me ha encantado ver cómo ahora la labor se está realizando en familia, cómo muchos que no discipulaban ahora lo hacen, como padres de familia que antes recurrían a un discipulador, a un asistente o al pastor mismo para que tratara situaciones con sus hijos, con su familia, pero ahora los veo a ellos actuando. Ahora ellos son los que edifican, son los que discipulan, son los que adiestran. Y esto está trayendo gran desarrollo, está trayendo mucho conocimiento a la iglesia del Señor. Pero algo que quiero resaltar, Melissa, es que esto no se puede dar o no pudiera suceder si la iglesia no conoce a su Dios. Amén. Si la iglesia no tiene el conocimiento correcto de quién es Dios. Y a través de los servicios y discipulados y adiestramientos, el Señor se ha estado manifestando a su iglesia como lo que Él es. Como el Dios creador. Como el Dios creador. Y claro, ¿verdad? Él es el Dios todopoderoso, Él es Dios sanador, Él es Dios libertador. Pero la iglesia ahora lo está conociendo también, lo está viendo como el Dios creador. Así es. Como el Dios creador que tiene gobierno sobre todo precisamente porque es el creador. Amén. No es que de la nada Él haya dicho que yo soy el gobernante. No, es que Él es el dueño. Por ser el creador es el dueño. Y cuando yo soy dueño de algo, pues legalmente me pertenecen todos los derechos sobre lo que soy dueño. Entonces, yo al ser propiedad de Dios, pues vengo a automáticamente a ser gobernado por Dios. Amén. Pero resaltaba esto, ¿verdad? Cuando como iglesia no tenemos el conocimiento correcto de Dios, no sometemos nuestras vidas al gobierno de Dios. No creemos que debemos hacerlo. No creemos que le debemos al Señor todo lo que somos, que su propósito es para nosotros. Y venimos y hacemos con nuestra vida lo que se nos antoja. Creemos que tenemos la libertad de pensar como querramos, de hacer lo que querramos hacer, de ir a donde quisiéramos ir y no andarle o no tener que rendirle cuentas a Dios. Al Señor, sí. Pero cuando el Señor ahora nos está dando este conocimiento correcto, que Él es el Dios creador, estamos viviendo la vida del Señor Jesucristo. Amén. Muchas personas dicen, yo soy cristiano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo como un eslogan. Solo como un eslogan, pero sus vidas están totalmente alejadas de la vida de Cristo. Amén. Ahora puedo decir, ahora sí estoy viendo a una iglesia que está buscando la expresión de la misma vida del Señor Jesucristo. Así es. Y qué maravilloso poder entender que Dios es el creador de todo lo que existe, ¿verdad? Amén. Y meditaba en esto tan profundo, ¿verdad? Ver cómo el Señor plasmó toda la naturaleza, pero lo hemos limitado. Solo creó los animales, la naturaleza y al ser humano. Pero veo algo más allá de eso. Cómo Dios tiene dominio sobre toda la creación, Así incluyéndonos a nosotros. Amén. Pero si algo me llama la atención a mí es poder ver que la naturaleza misma se sujeta al regir de Dios. Amén. Y esto tiene que ver con respeto, en reconocimiento de quién es su creador, ¿verdad? Amén. Pero al ser humano a veces le cuesta. Y a veces la iglesia misma le cuesta reconocer que también es Dios su creador, que Él es nuestro creador. Y por ende debemos estar sujetos a la voluntad misma de Él, ¿verdad? Del creador. Y me encanta, ¿verdad? Porque no solo somos parte de esta creación del Señor, pues Él lo ha creado todo, sino que ahora también nos ha constituido hijos de Él. Así es. Por derecho legal, como lo decimos, ¿verdad? No solo es nuestro creador, ahora es nuestro Padre. Hoy es nuestro Padre. Entonces veo yo ahí, ¿verdad? La soberanía, el amor y la determinación del Padre hacia nosotros. Amén. De verlo a Él también como nuestro Padre, pero nuestro Creador. Y esto ya me lleva a mí entonces a que debo sujetarme, a que debo
buscar la voluntad del Padre para poder hacer lo que a Él le agrada, ¿verdad? Y es que la creación misma nos da modelo de sujeción a Cristo. Los árboles, por ejemplo, hay árboles de ¿qué? De nance, de naranja, de limón, de aguacate, de mango, etcétera. De jocote. Pero ¿han notado de que cada árbol se sujeta a la naturaleza que el Padre le dio? Con la que fue constituido. Con la que fue constituido, y esa naturaleza aún le determina a un árbol el tiempo, o le determina tiempos. Por ejemplo, algo curioso, lo que estaba meditando el otro día es, siembro un árbol de mango y muy bien, sembré uno, por ejemplo, hoy, y dentro de 6 meses siembro otro. Lo curioso es que cuando estos árboles crecen y ya es tiempo de dar fruto, no va a dar fruto uno y a los 6 meses va a dar fruto el otro. No, los 2 árboles van a dar fruto en el mismo tiempo, aunque fueron sembrados en tiempos distintos. Así es. Es curioso porque los árboles no tienen 5 sentidos, pero sí saben que le pertenecen a Dios, tienen sentido de pertenencia. Respetan que el Señor estableció tiempos para dar fruto y cuál es el fruto correcto que deben dar. Ahora, los seres humanos, ¿verdad? Creemos que el tiempo es nuestro y no respetamos el tiempo del Señor. Decimos, lo voy a hacer cuando yo quiera, o el Señor nos manda algo y a veces sencillamente es que no estoy de acuerdo, es que tengo mis dudas, es que lo puedo hacer de otra manera, y somos irrespetuosos hacia nuestro Creador. No estamos cumpliendo lo establecido por el Señor en nuestra naturaleza, no estamos respetando el plan, diseño y propósito del Señor. Y eso es lo que debemos entender como iglesia nosotros, ¿verdad? Respetar esa soberanía y esa voluntad del Padre, ¿verdad? Sujetándonos a Él de una forma natural, porque si nos vemos en las Escrituras, ¿quién nos introdujo a este reino? Él mismo, a través de su Espíritu Santo, Él nos hace parte de esta iglesia. Así es. Por lo tanto, me encantó mucho, ¿verdad?, este proceso del nuevo nacimiento, porque me llevó a entender a mí que desde ese momento adquiero una naturaleza nueva. Amén. Quiere decir esto, ¿verdad?, que lo antiguo, lo viejo que había en mi persona quedó anulado desde ese momento. Ya pasó. Entonces, ahora yo tengo la naturaleza de Cristo. Por tal, yo voy a sujetarme a esa naturaleza. Mis características ya no van a aflorar las que eran antes, porque ahora tengo implícita en mí una naturaleza nueva. Nosotros como iglesia, mis hermanos, tenemos una naturaleza nueva, y en base a esa naturaleza es que nosotros debemos ahora ejecutar todas las cosas. Porque así como usted ponía el ejemplo, ¿verdad?, del árbol de mango que da sus frutos, amén, en el mismo tiempo, aunque fue sembrado en diferente fecha, notamos también nosotros, ¿verdad?, que como iglesia, de forma natural, también debemos dar los frutos del Espíritu, amén, del que nos fue introducido a nosotros en ese momento, ¿verdad? En su tiempo. En su tiempo. ¿Cómo podemos decir? Según, como dice la Escritura, según su género. Así es. O sea, obedeciendo todo lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Quiero que vayamos a la Escritura. En 2 Corintios capítulo 5 y verso 17, en el servicio anterior estuvimos concluyendo con este versículo y el Señor nos lleva de nuevo a este versículo. Amén. Porque, como nos estaba diciendo nuestra hermana Melissa, somos una nueva criatura, somos creación de Dios, pero somos nueva criatura. Somos nuevos. Señor. Somos nuevos. En 2 Corintios capítulo 5 y verso 17, versión Reina Valera, dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo tiene gran revelación para la iglesia. Nos habla no solamente de que todas las cosas son hechas nuevas, sino que me habla a mí de que yo también soy nueva criatura. Así no es que todo fue hecho nuevo, yo también fui hecho nuevo. O tampoco dice que yo únicamente soy nuevo y todo lo demás es viejo. No, los que estamos en Cristo,
ha sido hecho nuevo todo para nosotros y nosotros hemos sido hechos nuevos completamente, también. Completamente. Por eso tenemos ahora la oportunidad de comenzar una nueva vida en Cristo en la cual todo es nuevo. Podemos decir en otras palabras, en lo cual estamos estrenando todo, ¿verdad? Todo. Y es que es una realidad. Me gusta la versión hispanoamericana del mismo versículo, ¿verdad? Amén. Dice, quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Quiere decir, ya pasó lo viejo. Lo que tú eras, lo que tú vivías, se ha quedado atrás. Amén. Hay una realidad presente. Y dice una nueva realidad. Así es, qué glorioso, ¿verdad? Porque realmente lo hemos experimentado. Sí. Ya no es una parte de nosotros la que cambió, sino es un todo, porque la naturaleza de Cristo es completa, ¿verdad? Es completa. Así es. Cuando nosotros entendemos que Dios es el creador de todo, aparte de que es nuestro Padre y como creador ejerce gobierno sobre nosotros y como Padre ejerce gobierno sobre nosotros, es allí donde se revela si yo soy una nueva criatura. Una nueva criatura no le es cargoso cumplir con las demandas del reino de Dios, porque tiene una nueva naturaleza. Esta naturaleza ya no es ajena al reino de Dios. Esta naturaleza ya no tiene contaminación. Esta naturaleza no incluye pecado. Es una nueva naturaleza y esta nueva naturaleza me da la facultad para que yo pueda hacer todas las cosas nuevas. Nuestra vida está compuesta de muchas áreas y todas las áreas de nuestra vida deben ser rendidas al Señor. Con esto yo demuestro al Señor que estoy haciendo uso de la nueva naturaleza que me ha dado. Soy nueva criatura. Este versículo dice, este versículo que acabo de leer, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No puedo decir que soy una nueva criatura cuando estoy negando el gobierno de Dios. La forma de manifestar al mundo que soy una nueva criatura es cuando totalmente expreso al mundo que estoy sometido bajo el gobierno de Dios. Amén. Tengo, por ejemplo, hijos. Puedo tener 40 años de experiencia criando hijos, pero en nada tengo el derecho de criarlos a mi manera. En nada tengo el derecho de hacer con ellos lo que yo quiera. Un decir popular en el mundo es que cada quien, ¿verdad?, cría a sus hijos como quiere. Yo no me meto con los tuyos y tú no te metes con los míos. Cada quien tiene la libertad o el derecho de criar a sus hijos como quiera. Utilizo este ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando yo soy una nueva criatura? Entiendo que ya no voy a hacer esto. Entiendo de que mis hijos van a ser criados, pero de acuerdo a los mandatos de Dios, de la manera como Dios ordena que yo debo criar a estos hijos. Entiendo que mi vida ya no es mía, ya no me pertenece. Mi vida le pertenece a Cristo. Mi vida le pertenece a Dios. Entonces voy a criar a mi familia, no de acuerdo a mi pensamiento, sino de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que Él mandó. O, por ejemplo, soy un empleado. Ya no voy a ir a ejercer mi trabajo como yo quiero o como lo hacía antes de conocer a Cristo. Ahora yo debo trabajar de acuerdo a como dice la Escritura y debo respetar a mi patrón como la palabra dice que yo debo hacerlo. Todo es hecho nuevo para nosotros. Y si hablamos de la escuela, ¿verdad? Si yo tenía la costumbre de ir a la escuela y usar los famosos chivos, ¿verdad? Ahora ya no, porque estoy gobernado por una nueva naturaleza, la cual me ordena a ser modelo de estudiante. Me ordena tener las mejores calificaciones. Es que es muy diferente cuando yo entiendo quién es Dios, que Él es el creador, y someto mi vida al dueño de todo, incluyéndome a mí. Y eso es bien importante y vital para la iglesia, ¿verdad? El entender esa parte de que el Señor ha dado un perfil. Amén. ¿Verdad? Como usted decía, ya no es lo que yo quiera, lo que yo desee hacer o como lo hacía anteriormente, sino que ahora entendemos que para cada cosa hay un diseño de cómo hacerlo y este es Jesucristo, ¿verdad? Si nosotros vamos a las Escrituras, notamos ahí el diseño que Jesucristo utilizó, cómo Él se expresó, cómo Él vivió.
Entonces ahora podemos decir, nos es más fácil, porque antes decíamos como empleado, ¿verdad? O como trabajador, cómo hacer este trabajo, cómo hacerlo con excelencia. Yo siento ahora más fácil, ¿por qué? Porque el Señor nos ha mostrado su diseño, su carácter, su perfil, y esta talla la tengo que dar en todo. Amén. Es que es en todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Ya no hago lo que quiero, ahora hago lo que Él quiere. Así es. Y como tengo acá, yo dice una parte, ninguno de nosotros tenemos excusa para expresar actitudes diferentes, porque hemos sido limpios y ubicados en un lugar correcto para revelar la verdad de Dios en nuestra vida. Así Entonces, es preciso entender esta parte como iglesia, ¿verdad? Que no tenemos excusa para expresar algo que ya no somos. Sí. Porque al ser introducida a la naturaleza de Cristo, esto me deja claro a mí que todo fue cambiado en mí, que yo ya no tengo por qué ver atrás, sino que todas las áreas de mi vida las debo sujetar al gobierno del Señor, ¿verdad? Amén. Al gobierno de Él. Y esto nos va a dar entonces como resultado, ¿verdad? Ahí sí que gratitud en el corazón del Padre al ver a una iglesia que no solo es su iglesia, sí es parte de su creación, pero que se está sujetando a lo que Él está ordenando. Ahí queda a un lado el argumento de poquito a poco voy a ir cambiando. Sí. Es que esto es un proceso, dicen las personas, ¿verdad? Excusando el no revelar un verdadero arrepentimiento. Entonces dice, poquito a poco, es que esto es un proceso. Es que no es carrera de caballos, dicen muchos, ¿verdad? No, es que esto es un proceso, usted poquito a poco se va dando todo, ya cambié un área, voy a cambiar otra área. No es de esa manera. La palabra dice que soy nueva criatura, no dice que me va a ir haciendo nueva criatura. No dice que poquito a poco voy a ser nueva criatura. Aún recuerdo un ejemplo bien gracioso que nos daba una vez el apóstol Abraham, cuando Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más, la mujer que fue encontrada en adulterio. Entonces dice, vete y no peques más. No le dijo Jesús, vete y poquito a poco te va a ir dejando de gustar ese pecado. Poquito a poco que vas a ir teniendo cada vez menos hombres hasta que te quedes solo con uno. No le dijo así. Le dijo, vete y no peques más. Radical, su palabra. Es total. Abarca absolutamente todo. Entonces, si alguien todavía utiliza el argumento o la excusa de, no hombre, es que estamos en el proceso, es que vamos poco a poco, quiero decirte que esa es una mentira de Satanás para frenarte. Es una mentira de Satanás para enredarte en el propósito de Satanás, para no dejarte salir nunca, para que siempre estés prisionero, para que siempre estés atado al reino de las tinieblas. Esto no se trata de poquito a poco. La palabra dice que cuando yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Y no solo soy una nueva criatura, dice que todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos una vida totalmente nueva. Somos una nueva criatura. El Señor nos ha dado ahora una oportunidad que debemos aprovechar, que no debemos menospreciar. El Señor nos ha hecho una nueva criatura y es por eso que nosotros le debemos a Él gloria y honra. Me encanta lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 y verso 30. Dijo el Señor Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No es que Jesús fuera, ¿cómo podemos decir? Alguien que no tenía la capacidad de hacer por sí mismo. O no tenía la iniciativa de hacer las cosas. O no es que no tuviera iniciativa, exacto. Más bien Jesucristo entendió que estaba bajo gobierno. Jesús entendió que es hijo, pero también tiene la responsabilidad de revelar al mundo quién es su creador. Amén. Entonces vemos a un Jesús expresándose, diciendo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo de quién, del Padre. Según oigo del Padre. Así juzgo. Y dice, así juzgo. Y dice, y mi juicio es justo. ¿Por qué es justo el juicio de Jesús? Porque
Jesús se apega a lo que escucha que el Padre le dice. Amén. Las personas a veces nos damos a la tarea de juzgar de la manera que queremos o por lo que hemos visto, pero por lo que hemos visto de las personas, pero no por cómo hemos visto juzgar a Cristo, pero no por cómo lo hemos visto del Padre. Entonces no nos apegamos al diseño, no ponemos la mirada en las cosas de arriba, sino juzgamos según juzga el mundo, según el pensamiento humano. Pero encontramos el modelo a seguir por excelencia, que es Jesús, el cual nos ubica como modelo y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Vuelvo a decir, no es que Jesús no tuviera la capacidad, no es que Jesús fuera alguien inútil. No, Jesús tenía toda la capacidad para juzgar como quisiera, para hacer lo que quisiera, pero Jesús sencillamente había entendido que había un propósito por el cual el Padre lo había creado. Y es que Cristo vino a cumplir a cabalidad toda la voluntad del Padre. Este versículo sigue diciendo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué difícil es hacer la voluntad del Padre cuando no me someto bajo su gobierno. Cuando buscamos primero cumplir nuestros deseos y Amén. no los deseos del Padre, ¿verdad? Entonces vemos a un Jesucristo ubicado, determinado y viendo también a su autoridad que fue puesta para que Él se sujetara a Él, ¿verdad? Y no solo el obedecerlo, sino con la actitud que Él lo hacía, ¿verdad? Amén. Y esta es mi comida, dice Él, ¿verdad? Que yo haga la voluntad del Padre. Del que me envió. Del que me envió. Entonces, ¿qué notamos nosotros ahí? Que Jesucristo siempre buscaba agradar al Padre. O sea, todo lo que Él obedecía aquí en la tierra era para sometimiento de Él y para glorificar el nombre del Padre. Amén. Esto me da a mí entonces como ejemplo, ¿verdad?, de Jesucristo, para que yo haga exactamente lo mismo que Él hizo, ¿verdad? Como dice la Escritura, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Y hoy notamos aquí una característica tan importante de Jesucristo, y es que reconoce autoridad, pero se sujeta a la autoridad del Padre. Amén. Y esto lo debemos tener nosotros como iglesia. Entendemos que ahora no somos dueños de nosotros mismos. Eso lo debemos entender, que no nos pertenecemos, que le pertenecemos a Jesucristo, Amén. Que le pertenecemos a Él. Entonces debemos sujetarnos, y como decía, ¿verdad?, de Jesucristo, no porque no tengamos capacidad o no tengamos iniciativa, no se refiere a esto, sino porque ahora entendemos que tenemos un dueño y que debemos sujetarnos de una manera natural a este dueño que tenemos, y es que es Jesucristo, ¿verdad? Me gusta mucho lo que dice esta versión hispanoamericana: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, conforme el Padre me dicta, así juzgo. O sea, conforme el Padre le indica, conforme Él dicta, o sea, le ordena, así juzga, dice. Mi juicio es justo, porque no pretendo actuar según mis deseos. Mire qué importante es esta actitud de Jesús, porque no pretendo actuar según mis deseos. Y hoy en día vemos parte de la iglesia queriendo hacer y alcanzar sus propios deseos o alcanzar sus propios sueños, anulando la voluntad del Padre. Se plantean sus propias metas, se plantean sus proyectos, sus objetivos, como usted dice, anulando la voluntad del Padre, anulando el plan del Padre, anulando el propósito del Padre en mí. Pero todo se debe a que el humanismo nos ha dicho, es que tienes el derecho. Sí. Tienes el derecho de ir a donde quieras. Tienes el derecho de planificar tu vida y hacer con ella lo que se te antoje. Amén. Pero encontramos a un Jesús entendido, a un Jesús cuerdo. Bien ubicado y definido. Bien ubicado. Así es. Diciendo en este versículo, ¿verdad? El que nos acaba de leer usted, como el Padre me dicta. Y en versión Reina Valera, diciendo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando yo digo que Cristo vive en mí, es porque voy a hacer todo lo que Él dice. No puedo decir yo, Cristo vive en mí, cuando yo estoy haciendo lo que yo quiero. Amén. Por eso el Señor hace tiempo nos ordenó derribar altares, nos ordenó quitar ídolos. Así es. Porque la iglesia se había hecho altares y se había hecho
ídolos. Y sin darse cuenta, la iglesia le estaba rindiendo honor a esos ídolos o a esos altares y le había quitado el honor a Dios. La iglesia argumentando frases como, es que si no trabajo no como. Eso ya es un altar, eso ya es un ídolo. Estoy idolatrando la empresa en la que trabajo, estoy idolatrando la fuente de ingresos que el Señor me ha dado y he empezado a deshonrar al Señor. O sea, le estoy dando más honor a algo material que al Dios Todopoderoso. La Escritura es muy clara cuando nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Cuando yo experimento la voluntad del Padre, puedo decir, me quedo deseoso de seguir haciendo la voluntad de Él, porque compruebo que es buena, que es agradable y perfecta. Pero cuando yo no he comprobado la voluntad del Padre, me pareciera como que la voluntad del Padre puedo decir, me hace prisionero, como que la voluntad del Padre me hace esclavo, me frena, me aburre o me complica la vida. Pero no, la palabra dice que la voluntad de nuestro Padre es buena, es agradable y perfecta. Y es lo que comprobó Jesucristo. Por eso Jesús dijo, no hago mi voluntad, desechó su voluntad. Él sabía que su propia voluntad sí lo iba a esclavizar. Sabía que su propia voluntad lo iba a llevar a la muerte. Pero la voluntad del Padre no. La voluntad del Padre lo liberaba. La voluntad del Padre le ofrecía salvación. La voluntad del Padre traía para él vida, éxitos totalmente, libertad, vida eterna. Sí. Le traía plenitud. Entonces, nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Es necesario derribar ídolos, es necesario quitar altares de nuestras vidas, de nuestros hogares. Porque aún hay personas que se atreven a decir o a poner, por ejemplo, a un esposo, una esposa, hijos, trabajo. Como ídolos. Ponerlos antes que a Dios. Sí. La palabra nos enseña que debemos honrar a Dios antes que a los hombres. Antes que al humanismo, yo debo aprender a honrar al Señor. Hoy estamos en un tiempo en el que en nuestras casas, allí nos estamos alimentando. Hacemos nuestro altar familiar y ahí nos edificamos. Es día de servicio y bueno, por ejemplo, como el día de hoy, ¿verdad? Es día de servicio y a las 7 en punto estamos sentados recibiendo la palabra del Señor. Pero cuando yo tengo altares o tengo ídolos, puedo argumentar, es que no tengo tiempo, es que tengo tanto que hacer. Lo voy a ver cuando tenga tiempo. Y empezamos nosotros a tratar de ubicar al Señor en el horario que me quede, si es que me queda horario. Sí. Y aún en eso el Señor está probando nuestro corazón. Amén. ¿Por qué lo demás no puede esperar y por qué Dios sí puede esperar en nuestra vida? O más bien dicho, Dios tiene que esperar en nuestra vida. Él tiene que esperar a cuando yo tenga el tiempo, el espacio para ver qué es lo que Él desea que haga, ¿verdad? Amén. Y qué equivocados estamos si pensamos de esa manera. Ahí es donde me doy cuenta que le estoy dando más honor a los hombres que a Dios. Que a Dios mismo. Y eso es importante, como usted decía, la iglesia aún está siendo evaluada en su actitud. Me gustó una parte, no que solo esa parte, ¿verdad? Del ejemplo del testimonio de hermana Vilma, una de las enseñanzas del discipulado, ¿verdad? Ella habla ahí acerca de lo importante que es no solo estar recibiendo los martes, los jueves, como comúnmente lo hacemos, los sábados, los servicios. Ella da ahí en su testimonio, ¿verdad?, que necesitaba hacer algo por su familia, ¿verdad? Amén. Y dijo, mis hijos, vamos a adorar al Señor. Quitó patrones porque no tenemos un programa en sí. Amén. En donde podamos decir nosotros, bueno, me rijo a este programa. Este día y esta hora. Ajá, exacto. Bueno, como no han programado ayuno, yo no hago, ¿verdad? Como no han programado oración, no lo hago. No, ahí estamos equivocados nosotros porque no nos debemos sujetar a un programa. Claro, debemos estar haciéndolo, pero no que solo eso sea, ¿verdad?, el todo, sino que la iglesia que ha entendido y que tiene madurez, también busca ese desarrollo, esa comunión con el Señor siempre, lleva a su familia a este crecimiento. Amén. Porque ahí está derribando altares. Porque yo no me rijo, ídolos. Así es, yo no me rijo a un horario establecido. No son las 7 ahorita, pues no hay por qué orar o no hay por qué compartir con la familia, ¿verdad? Un tiempo agradable
de qué sé yo, dar testimonios, edificar a mis hijos. No, yo debo derribar todo estorbo que me esté limitando, porque entonces ya es mi yo. Sí. Ya ahí resalta lo que yo quiero, lo que yo deseo. Ya es programado. Es algo programado. Y como usted decía, algo bien importante, ¿verdad? ¿Qué lugar le estamos dando nosotros al Señor? ¿Qué actitud estamos tomando al recibir esta serie de edificación? ¿Verdad? Porque a veces decimos, es que ahora no tengo tiempo, ¿verdad? Otro día lo puedo hacer. De todos modos, la revelación ahí está, ¿verdad? Al final de cuentas, ahora lo podemos ver por cualquier medio. Amén. La iglesia no ha entendido la necesidad que debe tener ahora de estar conectada recibiendo esa revelación. Si el Señor nos dio esta riqueza, ¿por qué la vamos a dejar para otro momento? Tenemos que aprovecharla en el tiempo del Señor y en la dirección del Espíritu del Señor. Dirección del Espíritu. Porque entonces ahí vamos a notar el nivel de madurez que tenemos como iglesia, ¿verdad? Y otra de las cosas que son importantes también, entender, mis hermanos, que no solo somos parte de la iglesia de Jesucristo, que no solo debo edificar a mi familia, sino que yo como persona, cómo estoy actuando, cómo me estoy desarrollando en lo personal, ¿verdad? Porque eso es vital, mi testimonio. ¿Cómo estoy honrando al Señor? ¿Cómo me estoy proyectando al mundo para honrar al Señor? En este tiempo, ¿cómo lo estoy haciendo, verdad? Y qué gozosos nos sentimos. Yo al menos he pasado un tiempo maravilloso en donde he podido ver al Padre glorificarse, como decíamos, no de una manera en que me va a frustrar, que me esclaviza. Es por el contrario. Me he deleitado en Él en este tiempo, y no que anterior no lo hiciera, sino que este tiempo es una nueva etapa para la misión completa. Ahora, ¿cómo la estamos viviendo nosotros? ¿Será que este tiempo me está llevando a la amargura, a la depresión? ¿Y por qué no hacen servicios? Y ya abrieron el país. Una iglesia entendida sabe de que no porque hayan abierto el país, ¿verdad? Tengo libertad yo de hacer. Amén. Entonces, vemos ahora de que la riqueza que ahora recibimos es porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Amén. Y cuando está Él en nosotros, tenemos la vida de Cristo. Y Él, como dice la Escritura, gime dentro de nosotros el hacer la voluntad del Padre. Y es que estamos siendo regidos por Dios. Amén. Y al recibir el régimen del Señor, recibimos también el Espíritu del Señor. Así es. El cual es el que provoca el que yo desee hacer. Amén. El cual es el que me guía, como dice la Escritura, a toda la verdad. Amén. Entonces dejo de apegarme a un programa y me apego a la dirección del Espíritu, a la guía del Espíritu. Cuando yo tengo hambre, no me quedo pensando, ay, pero es que faltan todavía 3 horas para que sea la hora de comer. Así es. No, tengo hambre, voy y abro el refrigerador y saco algo y como, porque tengo hambre. La religiosidad me ha llevado únicamente a comer cuando me dicen, aquí está la comida. Y me quedo como niño, porque solo como cuando me sirven. Pero yo aún no entiendo que yo debo aprender a ir y servirme de lo que el Señor está dando, de lo que el Señor me está presentando. Así es. Entonces, es glorioso este tiempo del Señor, porque nos está enseñando el Señor que no somos dueños de nuestra propia vida, sino que Él es el dueño de nuestra vida, y que debemos nosotros hacer encajar nuestra vida en el diseño y propósito del Señor. No el Señor tratar de encajar su propósito en nosotros, no. Es que yo debo entender que yo estoy para servir al Señor, y esto demanda hacer todos los cambios en mi vida porque soy nueva criatura. Me sucedió hace tiempo con un hermano, platicábamos respecto a las camisas, que a mí me costó un tiempo adaptarme a las camisas manga larga porque yo soy alguien que padece de calor. Yo soy alguien que siempre tiene calor. Entonces me costó al principio, pero entendí que era necesario aprender a usar camisa manga larga, porque era necesario dar el perfil que el Señor quería que yo diera, que me presentara como representante de Dios en esta tierra. Así que tenía que sacrificarme. Vine y compré unas playeras de algodón, las cuales me pongo debajo de la camisa, y de esa manera tengo un poco de frescura. Entonces ya no me acaloró tanto y las puedo utilizar. Entonces me argumenta un hermano y me dice, es que mire, yo no aguanto las camisas porque
siempre me llegaba con playeras. Me dice, es que yo no aguanto las camisas. Y le digo, entonces compre playeras y se las pone debajo. Es que mire, yo con las camisas sí, le digo, pero es necesario. Sí. El Señor requiere que yo vaya presentable a servirle. Entonces tengo que sacrificarme. Amén. Entonces estoy mencionando algo sencillo. Ahora, pensemos, por ejemplo, en cambiar hábitos, cambiar conductas personales y no estamos dispuestos a cambiarlas. Recordemos que somos representantes de Dios y le debemos respeto a Dios, y eso me lleva a hacer cambios totales en mi vida, porque necesito presentarle al mundo al Dios correcto. Amén. Necesito presentarle al mundo al Dios perfecto, al Dios santo, al Dios glorioso, al Todopoderoso. Al Todopoderoso. Pero si yo no estoy dispuesto a vivir como Dios dice, nunca lo voy a poder revelar como realmente Él es. Entonces, nosotros necesitamos entender que no somos los dueños de nuestra vida. Dios es el dueño de nuestra vida, el Creador es el dueño de nuestra vida y exige de nosotros que lo representemos dignamente. En la semana pasada estuvimos leyendo en Ezequiel cómo el pueblo del Señor, dice la palabra, que en lugar de santificar el nombre del Señor, estaban profanando el nombre del Señor. ¿A qué se debió la profanación? La profanación se debió a que este pueblo no había entendido qué era gobierno. Este pueblo no había entendido que era un estilo de vida que le agradara al Señor. Así que profanaban el nombre del Señor. Pero dice la palabra que Él santificará su grande nombre, pero lo voy a hacer a través de ustedes, les dice a ellos. No voy a buscar a nadie más. No es que los voy a desechar a ustedes y voy a buscar a otros porque ustedes profanaron mi nombre. No, lo voy a santificar y lo voy a hacer a través de ustedes. Es que lo que el Señor se propone hacer, lo hace, porque es su plan y es su diseño. Ahí nos revela soberanía, nos revela gobierno, nos muestra que todo en esta tierra sucede y debe suceder en el tiempo que Él lo determina y de la manera como Él lo determina. Y es hermoso poder entender que el Señor es determinante, y cuando Él se determina algo con su iglesia, con sus hijos, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Amén. De una u otra manera Él lo va a hacer, cumplir su propósito en nosotros. Me lleva al ejemplo de Jonás, ¿verdad? Que aunque él no quería, en la primera orden que el Señor le da de ser enviado a Nínive, ¿verdad? Él no tuvo una actitud de obediencia al Señor. Y vemos que no lo hizo en el momento que el Señor se lo indicó, pero el Señor sí lo envió de todas formas, como decimos, ¿verdad? Tuvo que ir. Y fue, porque el Señor ya se había determinado con él que debía cumplir ese propósito. Amén. Entonces el Señor, como Misión Cristiana del Calvario, se ha determinado con cada uno de nosotros en cumplir su propósito. Pero esto me lleva a mí también, pastora, que debemos dar una talla, amén, una medida, y como usted decía, que encajemos. Amén. No que el plan del Señor encaje en nosotros. Yo debo encajar en el plan del Señor. Amén. Porque Él ya se determinó conmigo y con ustedes. Y conmigo lo va a hacer. Así es. Entonces, y Él se ha determinado en cumplir su propósito a través de nosotros, para este tiempo, ¿verdad? No que más adelante ya no. No que para lo va a hacer este después. Tiempo, este es un tiempo continuo en Él, ¿verdad? Entonces yo digo, Señor, qué glorioso, porque hay una medida, hay una talla, hay un perfil exacto, el cual nosotros como iglesia debemos de dar para poder ahí ser su expresión gloriosa, para poder manifestar su nombre. Y como decía usted en ese versículo, ¿verdad? Para santificar su nombre, porque Él ya se determinó a hacerlo. Y lo hace a través de su iglesia. Amén. ¿Cuánta misericordia tuvo el Señor de este pueblo que lo profanó? Pero Él dijo, yo me he determinado a santificar mi nombre a través de ustedes. Así es. En contra de su voluntad, en contra de la necedad que había en ellos. El Señor es el que transforma, que cambia, que liberta, y así lo hizo. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros como iglesia, verdad, naturalmente y de una forma correcta, desde ya someternos a esa autoridad, someternos voluntariamente hacia la orden que el Señor ya nos está dando y dar el perfil que Él ya estableció para nosotros? Dar la talla establecida. Dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero dice también,
del varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El día de ayer me estaba comentando un discípulo, estuvo conversando con un pastor, no de Misión Cristiana del Calvario, sino de otra misión. Estuvo conversando con él respecto a ser perfectos. Y pues si soy perfecto, hago todo perfecto. Entonces, platicando con él respecto a eso, y le dice el pastor, pero es que, mire, pues le dice, es que perfecto solo Dios. Es que nosotros no somos perfectos. Y entonces me dice este hermano, le enseñé a la luz de la palabra que no solo Dios es perfecto, sino que nosotros también somos perfectos y Él nos manda a que vivamos en perfección. Así es. Muchas personas dicen, es que solo Dios es perfecto, pero es la manera de escabullirse de su responsabilidad de perfección. Evaden lo que deben ser. Evadir, diciendo, no, es que solo Dios. Entonces, al decir solo Dios, ellos dan lugar a, bueno, entonces puedo pecar, puedo equivocarme, puedo tomar a veces un camino equivocado, porque como solo Dios es perfecto, entiéndanme por favor, solo Dios es perfecto. Es una trampa de Satanás a nosotros actuar de esta manera. Sí. La palabra nos dice que Dios es perfecto y es sencillo, aún lógico entender esta revelación del Señor. Cuando la palabra dice que Dios es perfecto, el que es perfecto no puede hacer algo imperfecto. Amén. Si Dios nuestro Padre hizo seres humanos imperfectos, ¿qué pasó? Entonces Dios no es perfecto. Cuando yo digo que el hombre no puede ser perfecto o que el hombre no es perfecto, estoy diciendo que Dios no es perfecto. Estoy diciendo que Dios no es perfecto porque el que dice que es perfecto hizo algo imperfecto. Pero cuando la palabra a mí me revela que Dios es perfecto, me revela que todo lo que Él hace lo hace perfecto porque Él es perfecto. Dios no se equivoca en nada. Y el que alguien piense lo contrario, eso nos debe tener sin cuidado. Sí. Lo que a nosotros nos interesa es lo que dice Dios, es lo que dice la palabra del Señor, porque eso es la verdad. Amén. Querramos o no querramos, Dios es perfecto y todo lo que hace lo hace perfecto. Él me hizo a mí y me hizo perfecto. La hizo a usted y la hizo perfecta. Hizo a todos los que nos están viendo y los hizo perfectos. El actuar diferente a la perfección es pura voluntad humana. Así es. ¿Qué? Es tomar un plan diferente al que me fue dado. Una vía, una doble vía, ¿verdad? Es tener una doble vía. Por ejemplo, como usted decía, me hizo perfecta a mí, lo hizo perfecto a usted y a cada uno de los que nos están viendo. No nos hace falta nada y es que tenemos completamente todo en nuestro cuerpo. Amén. Ahora, también noto esto yo, que a través del nuevo nacimiento, el Señor pone todas sus características en mí, en esa perfección absoluta. Haciéndome perfecto Así con todas ellas. Completamente, para que yo también dé esa talla, para que yo dé ese perfil perfecto que Él estableció. Pero a mí, por naturaleza, Él ya me constituyó perfecta, porque la naturaleza de Él es perfecta. La Escritura dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. O sea, esto me lleva a entender a mí que soy esa perfección exacta del Padre. Así amén. Es, amén. Pero no debo yo limitarme como iglesia o excusarme de decir, yo no puedo dar la talla. Eso solo Él lo hizo, solo Jesucristo, porque Dios era su Padre, Dios estaba con Él. O sea, ¿quién es el que está con nosotros? Somos hijos también, ¿verdad? Al igual que Cristo. Al igual que Cristo. Y tenemos esas mismas características que tuvo Jesucristo y que tiene Jesucristo. Todos la tenemos. Ahora nos corresponde a nosotros tomar la responsabilidad. Amén. ¿Verdad? Para poder nosotros expresar la vida de Jesucristo en su plenitud. Alcanzar el propósito Así del es. Señor, que su imagen sea formada en nosotros. En nosotros. Cuando la palabra dice, pondré corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de vosotros. Para que andéis. Para que andéis, está revelando que a todos, absolutamente a todos, nos ha dado la capacidad de alcanzar el propósito del Señor. A todos nos ha dado la capacidad de ser, así como el Señor Jesucristo es. Y no solamente eso, si hablamos nosotros de naturaleza, Él nos hizo perfectos en su naturaleza perfecta. Así es. Pero también en Romanos 8:9 dice la Escritura, mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de vosotros mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La Escritura dice que pondrá corazón nuevo, pero también espíritu nuevo. Cuando yo tengo espíritu nuevo, yo le pertenezco a Él, yo le pertenezco a Dios. Es sencillo. La palabra dice en este versículo, concluye diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Pero si tienes el Espíritu de Cristo, eres pertenencia de Dios. No solo de la naturaleza que nos dio su Espíritu para guiarnos a alcanzar el objetivo. Jesucristo dijo que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos también. Así es. Mayores cosas. ¿Por qué podemos hacer mayores cosas? Porque hemos sido hechos perfectos en su naturaleza, nos ha dado corazón nuevo, pero nos ha dado espíritu nuevo. Y este espíritu es el que nos guía a hacer cosas mayores. Y cuando la palabra dice que son cosas mayores, es un mandato del Señor. Nosotros debemos hacer cosas mayores que las que Cristo hizo. Personas están esperando, dice, pero ¿cuándo van a suceder esas cosas mayores que las que Cristo hizo? ¿Cuándo lo vamos a lograr? Yo no he visto a nadie haciendo algo mayor a lo que Cristo hizo. Voy a utilizar el ejemplo de lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos nosotros predicando la palabra del Señor al mundo entero. Y en cuestión de segundos, esta palabra llega a todos los lugares del planeta. Estas son las cosas mayores. El que podamos predicar la palabra del Señor y la palabra no se quede solamente en la nueva unión. Ahora la palabra sale de las 4 paredes y va a las naciones. Amén. Y esta palabra del Señor está yendo, está limpiando, está derribando, está reedificando, está provocando milagros de transformación en la vida de las personas, llevando a las personas al sometimiento del señorío de Cristo. Estas son cosas mayores, pero no las hemos podido ver porque no hemos entendido al Dios creador, porque no somos guiados por el Espíritu del Señor. Cuando yo soy guiado por el Espíritu del Señor, yo entiendo todo lo que está sucediendo y en el tiempo que está pasando, entiendo que soy el instrumento, entiendo que lo que hago es de suma importancia y entiendo que soy perfecto y aún con la ventaja de que el Espíritu del Señor es el que me guía. Teniendo al Espíritu, ¿verdad? Somos completos en Él porque el Espíritu Santo nos viene a dar la misma vida de Cristo, a guiarnos a hacer lo que Él ya se determinó a hacer con nosotros. Por eso decía ahí, ¿verdad? La Escritura, que el que no tiene el Espíritu sencillamente no es de Cristo, ¿verdad? Entonces la iglesia debe evaluar qué espíritu es el que está operando en ella, si es el del Padre o qué otro espíritu es el que tiene, ¿verdad? Porque la iglesia que tiene el Espíritu de Cristo en este tiempo está haciendo y viviendo como fue determinado para este tiempo, ¿verdad? Entonces, poder nosotros evaluar cada área de nuestra vida y verificar si estamos haciendo las cosas según el Espíritu nos ha indicado, según el Espíritu nos está introduciendo a nosotros en este tiempo como iglesia, ¿verdad? Porque como dice, el Espíritu es quien nos gobierna, quien corrige nuestra conducta, es el que redarguye en nosotros constantemente para hacer esos cambios necesarios en nuestra vida. Cambios de transformación. Así es. Son los cambios de transformación los que impactan a las personas. Amén. Creo que impacta más la transformación de una persona que una sanidad. No que menosprecie las sanidades, porque las sanidades son testimonio de la existencia de Dios, amén, nuestro Padre. Pero aquellos testimonios que revelan la transformación del ser humano por causa de Cristo, estos testimonios impactan más. Yo he escuchado personas comentar, me encontré a un amigo que tengo de hace años y no le había visto, y esta vez que le vi me impactó que es otra persona, es distinto, ahora sirve al Señor, los hábitos que tenía los ha dejado, era de esta y esta manera, pero ahora es una persona respetable. Estos testimonios glorifican, impactan a la tierra, pero también son motivo de santificación del nombre del Señor. Así es. Ya no estamos bajo el régimen de la carne, ahora estamos bajo el régimen del Espíritu, así que andemos como espirituales y ya no andemos como carnales. Así es, porque ahora el régimen del Espíritu, ¿verdad?, es el que nos lleva por naturaleza a obedecer al Padre.
Y esa va a ser la evidencia de nosotros como iglesia, que estamos sujetos a su gobierno. Amén. ¿Verdad? Es que una iglesia que ha entendido que ahora debe adorar al Dios verdadero, que ahora la iglesia debe manifestar el nombre del Señor a través de, como decía usted, de esos cambios trascendentales en el carácter de una persona, en la vida completa de una persona, porque estos son los cambios que debemos producir los hijos de Dios. Amén. Ahí entonces el mundo notará realmente, verdaderamente este es un hijo de Dios, ha cambiado de su forma de hablar, su carácter, como era antes, ¿verdad? Yo tengo varios compañeros de promoción y me gozo tanto cuando los veo porque habían compañeros, como decimos, eran tremendos, ¿verdad? Y ahora que los veo yo, Señor, gracias, cuánto has hecho en ellos, porque pareciera veo que algo, ya no son los mismos. Exacto, veo algo completamente como que giró ahí sí que todo. Y digo, Señor, es que es tu obra perfecta, Amén. ¿verdad? Aquello que parecía que no iba a cambiar, ¿verdad? Ahora es una persona distinta. Y esos son los cambios que nosotros debemos tener como Misión Cristiana del Calvario. Amén. A veces nos hemos sentido inferiores, nos hemos limitado, nos hemos paralizado, menospreciado muchas veces, ¿verdad? Porque realmente ahora entendemos que teniendo la naturaleza de Cristo ya no nos debemos sentir inferiores, ya no nos debemos sentir menos que alguien. Tampoco para tener una posición de altivez o de orgullo. Un concepto mayor del que debemos tener. Así es, sino esto tiene que ver con reflejo de humildad también, pero entendiendo que mi vida ahora debe desarrollarse al nivel que el Señor ya estableció. Cuando yo me menosprecio a mí mismo, estoy menospreciando la naturaleza Así que es. me ha sido dada. Estoy menospreciando el poder del Señor. Estoy menospreciando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Necesito apreciarme a mí mismo. Necesito apreciar lo que el Señor ha hecho. ¿Cuántas personas piensan, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, es que a mí no se me da tal cosa? Sí, yo mejor voy a colaborar económicamente para que otros Lo hagan. vayan y sanen a los enfermos, Así para que otros vayan y prediquen. Nos menospreciamos a nosotros mismos, pero también estamos menospreciando la obra del Señor Jesucristo y estamos desechando la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ha sido una bendición el poder compartir con todos ustedes de las palabras del Señor, y quisiera hoy, Melissa, que pudiera usted expresar algunas palabras a las personas que nos están viendo. Sé que lo acaba de estar haciendo, pero sé que tiene algunas palabras más para todos nuestros hermanos y también amigos que nos están escuchando. Sí, a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Por este medio, qué importante es saber que somos parte de la creación gloriosa del Señor, esa creación que Él se determinó desde la fundación del mundo. Nosotros no estamos aquí en esta tierra porque así lo decidieron nuestros papás. El Señor ya nos había predestinado, nos había escogido para que ahora nosotros seamos los luminares del mundo, para que nosotros ahora seamos esa expresión misma de Jesucristo aquí en la tierra. Así es de que como Misión Cristiana del Calvario no menospreciemos este llamado que el Señor nos ha hecho. El llamado a que nosotros para este tiempo debiésemos ya estar expresando su naturaleza, expresando su santidad y su plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Y tú que no has reconocido el señorío de Jesucristo, también eres parte de este plan perfecto del Señor. Y el Señor hoy te está hablando para que tú, en esa naturaleza que el Padre ha colocado, también vengas a Jesucristo y le recibas como el Señor de su vida, para que tu vida sea acorde al modelo, al propósito que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Porque déjame decirte que el Padre diseñó cómo debiésemos vivir cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Lo determinó. Él ya lo determinó. Y es que ese es el perfil que debe dar toda la humanidad, como Amén. iglesia, como Misión Cristiana del Calvario, pero todo aquel que ha entendido esta palabra también. Es para ellos ese llamado. Amén. Hoy quiero concluir nuestro servicio con el Salmo 138:8. Dice la Escritura: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vuelvo a repetir esta primera parte. Jehová cumplirá su propósito en mí.
Él se ha determinado santificar su nombre y ha determinado hacerlo a través de nosotros. Así que entendamos el propósito del Señor y juntos santifiquemos el nombre del Señor. No demos más nuestro ser a la profanación del nombre del Señor. Por el contrario, glorifiquemos, exaltemos, respetemos, dignifiquemos el nombre del Señor. Para eso hemos sido creados. Somos instrumentos del Señor, ya no somos instrumentos del pecado. Amén. Ya no somos regidos según la carne, ahora somos gobernados por el Espíritu del Señor. Que la paz del Señor sea sobre todos ustedes, que su gracia siga manifestándose en ustedes, en su familia y en todo lo que emprendan. Que el Señor los bendiga.